Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Historia X. Ya todos sabemos, o muchas personas sabemos lo que está pasando en Haití, lo que ha pasado por estos días, estas semanas, pero no vamos a hablar tanto de eso, sino también de la historia para comprender un poquito por qué está pasando eso, porque la historia tiene que ver mucho en ese país, un gobierno fallido, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de la historia de cómo empezó Haití y todo eso. Bueno, Haití, pues obviamente, como todos los países latinoamericanos, fue gobernado primero por españoles, sino que Haití tiene una condición distinta, que fue peleada por franceses, estuvo gobernada por Sí, ingleses, y siempre hubo pelea por eso, porque en sí el territorio era muy rico para cultivar caña de azúcar, eso era una de las principales. Cultivaban otras cosas, pero sí, eso era lo que más. tengo aquí como unos daticos así antes de empezar, de llegar a ese momento de la disputa de los franceses que se la disputaban con los españoles Ingleses. y los ingleses. Eso fue cuando hubo esa disputa era en fue en la guerra la napoleónica, Mm. porque en eso estaban en ese tiempo los franceses peleando, bueno, en eso. Pero antes de eso, Haití, o sea, yo vi que se llamaba Quisqueya antes de eso, de que se llamara Haití, antes de que llegaran los españoles, en el año 3000, que eran habitantes de Venezuela que llegaron a esa isla por la riqueza. O sea, los primeros habitantes que llegaron Habitantes. a Haití. Eso lo vi que fue hace 3000 años, bueno, ¿cierto? Entonces ya en el primer viaje cuando llegó Colón, él fue la que bautizó como la española. Eso ¿Qué sí es lo el? leí en un libro que fue el primer viaje y él bautiza y a la española y por eso todavía hay personas que le dicen la española, ¿no? Sí, igual todavía le siguen diciendo de esa forma. Y igual el nombre ya después se la dan mucho adelante los Y Colón habitantes. fundó el Fuerte Navidad, Que es el. la primera, bueno, y la primera ciudad se llamó Santa Isabela, la primera capital, se llamó Santa Isabela por la reina Isabel, Isabel. me imagino. Eso ahí como es la historia, ¿no? Y ahí Colón estuvo mucho tiempo y fue rey y el hermano fue virrey, ¿no? Algo así, Sí, sí, la guardaron por mucho tiempo pues, porque era muy productiva. Igual, de hecho, le servía muchísimo por la caña. por la caña. Pero igual los habitantes que los que nosotros conocemos como haitianos no son originalmente los habitantes de ese lugar. No, fueron llevados por los franceses o los españoles, los Primero, africanos, sí, primero por los, unos los llevaron los españoles, pero ya en por la gran mano de obra, medida, por la mano de obra. sí, pero ya en gran medida el origen es esclavitud traída de África. Sí, escuché también que hubo un tiempo en que los franceses, o sea, que los españoles enviaron a muchas personas hacia el lado donde es República Dominicana hoy en día. Sí, Entonces eso quedó como deshabitado solo. Y ahí fue cuando los franceses la invadieron. Llegaron, invadieron, fundaron una ciudad que no me acuerdo qué nombre tenía la ciudad que hicieron los franceses. sí, Y ellos, o sea, invadieron eso, los franceses. y desde ahí lo empezaron a utilizar La explotar para explotarlos. claro que hubo guerras en eso, ¿no? Sí, Sí, claro. ahí llegamos al primer punto en lo que hablábamos justo al comienzo. Ahí fue cuando hubo la guerra entre los españoles y los británicos para poder liberar el lado que hoy en día es Haití de los De los franceses. franceses. Pero como no pasó nada, o sea, creo que duró, no sé si 8 años, no estoy tan seguro. Sí, creo que sí. Esa guerra, después de esa guerra, ya decidieron, bueno, usted ya quédese, ya los franceses quédese con eso, Con esa parte. ya. Que de hecho pues es más pequeño que lo que es República Dominicana. La Sí, parte más pequeña. pero era muy rica pues, en Porque recursos. era buena era una tierra muy fértil. Era, ¿no? Hoy en día es No, muy desierto. Bueno, eso ya es otro, como otro sí. el mismo tema, pero más adelante. Bueno, y ahí entonces los franceses se quedaron con esa parte, ¿cierto? Y ahí empezaron a explotar y llevarse todos los recursos y Sí, devastarla y todo eso. Hacía parte en ese tiempo cuando de la caña de azúcar hacía parte, creo que el 40% del sí, Producto Interno Bruto de Francia. sí, producían muchísimo. Muchísimo, Muchísimo. sí. Igual pues obviamente generan mucha ganancia porque todo era a través de mano esclava, no, la ganancia era grande. Sí. Bueno, y ahí después de eso, entonces, bueno, eso sí ha sido siempre, Haití nunca ha tenido paz, siempre han No, sido desgracias, siempre los haitianos siempre han querido
va a ir República Dominicana, hubo pues de todo. Pues hubo intentos. Hubo varios intentos, Sí. he escuchado como de 3 intentos. Sí, lo que pasa es que pues y- económicamente no tienen un ejército pero han como para querido, hacerlo. han querido. Sí, pero pues es Sí. muy Bueno, difícil. y entonces ahí después de eso, ya cuando Haití se independiza, que es la primera república negra que hay, creo que en el mundo. Pero es que Haití es el primer país que se independiza de toda América Latina, es el primer país. Mire, los el primer británicos país. y españoles apoyan a Haití para independizarse de Francia. Sí, pero digamos oficialmente hay países que no lo apoyan porque les da miedo que los otros países tomen Sí, claro, el mismo Estados ejemplo. Unidos también. Sí, pero entonces aparte, digamos, el Pero resto lo- suramericano se había independizado, Pero Abraham Lincoln lo reconoció como país. pero un tiempo Abraham después. Lincoln lo reconoció ya Sí. como país. Sí, pero ya un tiempito después. Pero digamos en sí no lo apoyaron al comienzo, no lo aceptaron como país para que no fuera el ejemplo, Sí, claro. el ejemplo Los para que otros los demás países, hicieran lo por ejemplo, mismo. otros países en África y todo eso. Y América. Que eran, sí, en ese Y América tiempo. igual todavía había colonia Claro, sí, española. sí. No recuerdo uno de esos príncipes que colocaban allá en Haití. Uno ayudó a Colón a Bolívar con armas. Pero por supuesto, La ellos parte, fueron la primero. parte de República Dominicana hizo parte de la Gran Colombia, por ejemplo. Sí, por eso, porque ellos Cierto, fueron los República primeros. Dominicana hizo parte de en la ese Gran Colombia. entonces. Sí. No. Bueno, y entonces, bueno, Reino Unido y España ayudan a que se independice Haití de Francia, ¿cierto? Por quitarles eso Por a quitarles- Francia. Entonces Francia, después de un tiempo, no sé tampoco exactamente la fecha exacta, vuelven los franceses en un barco, vuelven los franceses a reclamarle al gobierno de Haití por la deuda, que por el daño que le hicieron a Francia, o sea es porque los franceses dejaron de recibir todo eso, toda esa caña, todas las ganancias, entonces Haití tenía que pagarles eso, le salió Sí. bien, mejor dicho. Sí, pero también, digamos, Haití lo hacía por miedo, porque Sí, cuando, también tenía miedo. cuando los franceses llegaron a pedir ese Esa remuneración, remuneración sí, por los daños. por los daños causados. Sí, mientras estaban eso, afuera ahí en el mar habían muchísimos barcos franceses esperando la respuesta. Sí, o sea, sí, les sí, tocaba les decir sí tocaba, sí. o aténganse Bueno, a lo y esa pasado. deuda duró, pues escuché No. 100 años, Sí. décadas. Pero es que hay también un detalle, lo que pasa es que Haití, el país pues era tanto que era imposible que ellos con lo que producían lo pagaran. No, no pagan, y por eso Les tocó pedir prestado. bueno, y de ese también volvemos al punto que decíamos de que arrasaron con toda de esa parte de la isla, claro, porque los haitianos empezaron a pagar eso con pues, la caña, pues ya no tenían tanto, no producían la misma cantidad, No. y empezaron a tumbar los árboles, a vender la madera y todo eso para pagarle a los franceses. Igual ese gobierno ese entonces de Haití y pidió prestado a otros países con los intereses Al mismo locos. a los mismos bancos franceses, escuché. Sí, les Le pidieron. pedían prestado a los bancos franceses para Para pagarle al gobierno francés. Sí, y eran unos intereses No, muy inalcanzables. impagables. Después se llegó a un acuerdo que ya les perdonaron como la deuda o la pagaron. No creo que la pagaron. Sí, pero con la diferencia que hubo como una estabilidad, porque es que era una cosa nunca No, pues acababa. el país quedó totalmente arrasado y hubo un tiempo que estaban los blancos, los mestizos, Sí. la gente, los raizales y todos los de allá, muy sumidos en la pobreza porque no había dónde. No, y solo se producía para eso. No se producía No para se eso. producía sino para pagar la deuda. Bueno, y en un tiempo eso ya se perdonó Sí, o se terminó de pagar. se terminó de pagar. Bueno, y después llegaron los estadounidenses. Ya hace mucho tiempo. Sí, después, ¿no? pero digamos, ellos durante ese tiempo pusieron presidentes, Sí. apoyaron presidentes, golpes de estado, ahí pasó Sí, muchas, por muchas ejemplo, cosas. también escuché, es que no me acuerdo el nombre tampoco de un presidente haitiano, no sé si era Aristide, Jean Bertrand Aristide, algo así, que él alguna vez en un discurso de las Naciones Unidas le dijo a Francia y le dio una cifra que tenía que pagarle eso a Haití por los daños causados y todo eso. O sea, tenía que devolverle esa plata, plata que se había, Sí. bueno, esa plata, ¿cierto?
y tan casualmente que lo sacaron Un golpe de un Estado. golpe de Estado hecho por Estados Unidos y Francia. Patrocinado por ellos. Sí. Y después de en eso, varias veces, y esa parte donde los estadounidenses tuvieron ese territorio fue por un presidente que ellos también subieron. Ellos lo subieron y ese presidente, supuestamente para controlar la violencia y todo, pidió que Estados Unidos Tomar el tomara control. el control. Pero ese presidente lo subieron ellos. Sí, claro, y lo primero que hicieron los estadounidenses fue llevarse todas las reservas de oro del Banco Central de Haití para Estados Unidos, sí, para, para New York, sí. Mm. Sí, se llevaron todas las reservas en oro, ¿no? Sí, O sea, igual siguió siendo violento porque durante esa época que ellos estuvieron, que fueron varios años, 20 años. fue 20 años una duraron, época muy violenta, fue una época igual muy violenta, más sí, aquí han pasado muchas cosas. También escuché cuando, bueno, han enviado varias como misiones de las Naciones Unidas, de los Cascos Azules. Sí, Hubo una que en los 80 creo, llegó una enviada Cascos Azules de Nepal. Y entonces ellos se hicieron en la parte alta donde nace el río, el río más grande donde claro. los haitianos sí, se abastecen de agua y el acueducto, mejor dicho. Y entonces los cascos azules nepaleses, Nepales que dije, se hicieron en la parte donde el nacimiento, donde el río, digamos, hacían sus necesidades todo ahí en el agua, río, sí. en el río, y cólera. Hubo una epidemia de cólera, una plaga de cólera tenaz que más de 10.000 personas fallecieron. Sí, Sí, entonces ellos por esa razón tampoco no les quedan muy bien los cascos azules, que son los que son los que hoy están ahí, supuestamente están ahí. Pues no eso mismos, ellos se fueron ya también hace años, los nepaleses, pero siguen ahí cascos azules. sí, pero en menor, Sí, menor medida. hoy en día no hay nada, hoy en día no. Sí, eso ya es. Sí, y bueno, y Haití nunca ha tenido paz, ¿no? Y siempre, sí, siempre ha tenido como además que Nunca. no ha tenido Terremoto del 2010 los arrasó. una ¿2010? Katrina. ¿El Katrina fue ahí? Sí, claro, lo sintieron. Sí, güey. O sea, No, todo, el todo terremoto del siempre. 2010 acabó como un 70% de las. Igual las todavía está así edificaciones. devastado. Sí, o sea, del 2010 no ha pasado nada. Todavía está devastado porque no, económicamente no es posible. Y además que tiene el problema es que el país está muy dividido en facciones. Tiene Sí. muchas facciones que... En el que no dejan 2004 llegaron progresar. los cascos azules, en el 2010 el temblor. Y el problema también es porque nunca hay un gobierno estable, digamos, el presidente que asesinaron hace poco. Sí. Siempre nunca ha habido una estabilidad y teniendo en cuenta que todo está muy regionalizado. O sea, es como si hubiera un ejército, cada zona tuviera su ejército. Sí, bueno, y digamos, También es muy digamos difícil. eso, volviendo así como al tema de que todo en la historia y todo en este planeta tiene su lado como de su conspiración o su cosa rara. ¿Por qué Haití lo tienen así? ¿Para qué les sirve tenerlo así? Bueno, al principio No. por la caña y todo eso, ¿cierto? Bien. Porque ya no tiene nada. Entonces, eso, bueno, entonces, Pero, bueno, Haití no sí, tiene nada, ¿no? no. Tuviera- República Dominicana sí, pues la ventaja. Sí, Bueno, es que República Dominicana lo salvó de cierto modo, es que fue una colonia española y los españoles les dieron su independencia y su tierra y ya. los dejaron en paz, no les cobraron nada. En cambio ellos sí les cobraron. Sí, Es que también fue la... es que sí, es que eso fue desde o sea, que comenzó mal. sí, o sea, es una cosa que desde que comenzó tiene la desgracia ahí, ¿cierto? El hecho de tener que pagar para que los dejaran libres, por decirlo así. Sí, que, Eso cosa fue lo que no ha hicieron. pasado, porque no ha pasado No, nada. y es que bueno, lo que dice que ya, porque no lo, en sí, ni les, de hecho les interesara, ya lo hubieran cambiado. Lo que pasa es que no importa, porque ya no tiene nada. O sea, digamos, técnicamente podemos decir que Haití está abandonada a su Ha suerte. olvidado su suerte. No importa, No importa. a nadie le A importa. nadie le importa, pues porque tuviera, no sé, petróleo no estaría así. No, Ya no tuviera había. más caña o tuviera más recursos. Si tuviera algo que pudieran explotarlo, ya se habrían metido ahí alguna cosa, habría pasado una cosa. Sí. Pero no. Bueno, como yo, digamos, yo sí creo, digamos, en las cosas, digamos, como energéticas y toda esa cosa. Digamos, ellos practican el vudú sincretista, practican Sí. el vudú, ¿cierto? Ellos son Sí, esa es la religión que predomina ya. Por eso, ¿usted no cree que eso tenga que ver, que toda esa violencia y toda la sangre que... Bueno, digamos, bueno, voy a decir otra cosa sobre eso, sobre Haití.
Digamos, yo pienso que, digamos, en el mundo, o sea, no solo Haití, en el mundo jamás habrá paz mientras que existan los mataderos, por ejemplo, de animales. O sea, y eso es algo que, digamos, está en el hinduismo y el budismo, que hablan sobre eso, sobre esa violencia y sobre esa sangre que se derrama. Nunca, desde que exista un matadero o algo de animales en el mundo, no va a haber paz. Hay una creencia sobre eso, no va a haber paz en el mundo, o sea, siempre va a estar. Entonces, digamos, ellos, ¿usted no cree que eso influye algo, esa ¿La religión? religión? Pues sí, obvio, las religiones influyen en en todas las sociedades, de alguna forma o En el algo, modo para bien o mental, el modo... para bien o para mal. ¿Sí? Y esta sí tiene una cosa más compleja, porque, porque el hecho de matar y de cosas peores no están como no tan se ven marcadas, no tan... se ven tan mal o no están marcadas. Sí. Obviamente, digamos, en otras religiones, pues el hecho de matar Mm. algunas no está más calificado como un acto malo, como que está mal hacerlo. En cambio, Sí. en esa no está No está tan malo, no ¿no? está tan marcado. Y hasta cosas más tenaces, Más digamos, crueles, sí. más crueles. Sí, he visto cosas más Sí, crueles en eso. y hasta canibalismo. Sí, hay canibalismo, sí. El canibalismo ya. Verdad. Entonces, digamos, y eso no es Aunque tan... dicen que en China también. Sí, bueno, China En también. China también, ¿no? Sí, bueno, eso sí, pero ya es otra cosa. Es un mito que ya hace harto lo escuché. Sí, yo también lo escuché hace rato. Pero digamos, allá no es un mito, allá es parte Sí, sí. del diario vivir, digamos. Entonces, digamos, Hay varias en la culturas, religión porque por ejemplo que ellos, En la India también dicen que hay eso, ¿no? En la parte del río Ganges. sí, claro, ¿Sabes? El río Ganges es el sí, río más más importante. importante de la India, el río sagrado. Sí, como el Nilo para los egipcios. Yo creo que más. Para Sí. los indios sí, claro, más, porque los egipcios no les importa ir a morir allá, o Ah, no, no, en no, cambio no. los indios sí. Sí, tiene que Y, ser. bueno, y digamos también he visto que los que están al otro lado del río, del Mm. Ganges, del Ganga, le dicen ellos, ¿cierto? Sí. Los cadáveres que dejan ahí se los comen allá al otro lado. Sí, He escuchado eso, sí, pues. Y hay sí, personas viviendo allá a ese lado de eso, ¿no? sí. Bueno, y volviendo, lo de Haití. Haití, sí pasa eso. O sea, es abiertamente dicho Mm. que la carne que comen es porque pues obviamente Sí, muy cruel todo eso, y ¿no? no tienen nada más pues y pues igual el hambre es muy terrible. Sí, también hay el Tal vez caso, que tienen el caso de los que comen barro también. sí, los que comen barro. Se hacen torticas de barro que se la comen pues para aliviar los dolores estomacales y pues como para sentir que están comiendo algo, ¿no? Y es que también, yo escuché que el 40% de la población es pobre y el 60% vive en extrema pobreza. No. O sea, no hay para dónde. Y ya para concluir, entonces, o sea, para concluir, no están a su suerte. A su suerte. No hay nada que No hay nada que los ¿Qué pueda podría ayudar. pasar así como está hoy, actualmente, hoy como está todo? ¿Qué podría pasar para salvar eso? O sea, No se le sale, no, se ve, y según ese lo que que se está ve, lleno de ONGs, es que es un negocio también. sí, y sabe que Es la el país otra, que más ONGs tiene en el mundo. y la otra es que está ahí a un paso de formarse Sí, una guerra civil, porque hay un grupo ahí que tiene mucho poder y está pidiendo pues llegar al poder y obviamente está lo que es el estado legal. escuché que el líder Eso. de ese no quería, dijo que no, que lo único que quería era que se fuera el primer ministro, que ya se fue, y ya se retiró, pero que él no quería llegar al poder. Pero bueno, dijo que Él dijo, no, ¿no? sí, pero después relativamente más reciente dijo que él quería tener poder que para lo que dicen todos, para Eso. volver, que para las escuelas gratis, que para que ayudara a la gente, que para la alimentación, o sea, la verdad que Siempre. todo dictador que a la larga resulta siendo, Una mentira. sí, solo la idea de llegar al poder. Es un ex policía, ¿no? Sí, sí, entonces eso está a un paso de convertirse en algo así. O sea, igual eso es una bomba de tiempo. Pero no hay quien los ayude. No, País, no solo no. es en el Cristian. Bueno, espero les haya gustado este video, se hayan quedado hasta el final y le den un like. Chao.